Continúe, diputada Giudici, le han usado su tiempo. Avance nomás. Gracias, presidente. Bueno, me gustaría dar el cierre, primero aclarando que los diputados de La Libertad Avanza tenemos mucho para decir, pero somos respetuosos de los tiempos y como ocupa todo el tiempo la oposición, nosotros vamos a concentrarnos en este último tramo del tiempo que nos toque a explicar en qué se modifica el régimen integral de medidas energéticas que hoy tenemos en trato. En primer lugar, hay que decirlo bien claramente. La ley 25.565 del 2002 creó un conjunto de zonas climáticas de frías a muy frías que abarcaban la Patagonia, Malargüe y la Puna. Estos beneficiarios eran 974.000. Pero claro, en el 2021, imbuidos en ese espíritu de la emisión permanente y el Plan Platita, llevaron una ampliación de estas zonas caprichosamente a las zonas frías templadas. Pero aumentando en 3.400.000 beneficiarios y sin decir y diferenciar quién era cada uno de esos 3 millones, tomaron la decisión más inequitativa e injusta cuando hablamos de subsidios a la demanda. Miren, si hubieran tenido un poquito de criterio y cruzaban los datos de la canasta básica, los indicadores de vulnerabilidad, no hubiera pasado lo que pasó, que desde hace años los 47 millones de argentinos venimos subsidiando a las zonas frías templadas más ricas de la Argentina. La zona núcleo, productiva, pero además los country, los barrios cerrados y un montón de beneficiarios que cobran por encima de 3 canastas básicas, 4.100.000 para ser más precisa. ¿Sabe cuánto insume atender a esos usuarios que ganan más de 4.100.000? Insume el 50% del fondo, es decir, que los 47 millones de argentinos pagamos más impuestos porque a ustedes se les ocurrió, con la ley ampliada, llevar la alícuota del 5 al 7,5%, pero de eso no hablan. No se dijo acá en todas las horas que se debate que encontraron la solución para darle a las zonas templadas ampliadas, haciéndole pagar más impuestos a cada uno de los argentinos, incluso a los sectores más vulnerables. Entonces ahora se llenan la boca y dicen, bueno, qué gobierno que recorta y que ajusta. Miren, les voy a decir una cosa y me gustaría que me dejen hablar, diputada, porque yo fui muy paciente. Le pido silencio a los diputados presentes, gracias. Así que le pediría que por favor deje que continuemos. Entonces, no les gusta escuchar la verdad, porque la verdad tiene hechos muy Diputado concretos. Leiva, otra vez, diputado Leiva, lo estoy llamando al orden. Continúe, diputada Giudici. Déjelo, presidente, y le pido perdón al resto de los diputados que tengo que elevar la voz. No me gusta elevar la voz. Lo llamo al orden por tercera vez. Pero tengo que elevar la voz. Después se enoja cuando le digo que tiene actitudes papelonescas, diputado. Continúe, diputada Giudici. Voy a volver entonces sobre la inequidad. Un régimen de subsidios es eficiente cuando ajusta donde debe y subsidia, donde ajusta donde puede y subsidia donde debe. Miren, como ustedes saben, la mayoría de las provincias que hoy llenaron la boca hablando, la población no tiene gas natural. Y eso en mucho tiene que ver porque hay muchos gobernadores que ni se ocuparon de hacer esas obras. Pero vamos a tocar ese tema más adelante. Lo que sí está claro es que este gobierno, en el año 2025, cambió el programa
hogar, que era el que repartía la garrafa social, y lo transformó en el subsidio energético focalizado. Y quiero que nos detengamos acá porque acá es donde está la verdad de este mito que quisieron instalar. El subsidio energético focalizado lleva la garrafa social a esos sectores vulnerables, pero desde que se empezó a aplicar por la Secretaría de Eficiencia Energética, hemos podido deslindar algunos datos muy interesantes. Miren, en lo que va de este año, 2.854 usuarios de la provincia de Córdoba que vivían en countries y mansiones dejaron de subsidiarse con la tarifa social. También en Puerto Madero había subsidios para los sectores vulnerables. Dígame, Puerto Madero. Y también en el AMBA, estos subsidios de los barrios cerrados y countries que pagábamos todos los argentinos también fueron retirados. Entonces, este trabajo de la optimización de los fondos se viene haciendo desde antes de traer al Congreso esta ley. ¿Pero por qué traemos entonces esta ley? ¿Para que ustedes puedan decir toda esa barbaridad de discurso populista y mentiroso? No. Lo traemos porque hoy el fondo de las zonas ampliadas no alcanzaría con el 7,5 que pagamos todos los argentinos a cubrir ni la mitad y faltarían más de 400 millones de dólares. Había una solución mucho más fácil, un atajo que ustedes hubieran tomado, porque a tiro de resolución por el decreto 266, la Secretaría de Energía podría haber llevado esa tasa del 7,5 al 11,5. Ahora, seguramente ese golpe de aumentar la alícuota, como ustedes hicieron en las zonas ampliadas, hubiera impactado por igual a todos en todas las zonas del país. Y resolveríamos, como lo hicieron siempre ustedes, un desequilibrio formidable de la matriz energética, otra vez haciéndole pagar el pato a los argentinos. Para que se queden tranquilos, la primera parte de la ley, las zonas frías, ¿cómo se redefinen? El consumo de gas en la Patagonia y en las zonas originarias de las zonas frías sigue exactamente igual, con la misma cobertura. La zona fría ampliada, que hoy es la que se modifica. Los sectores vulnerables que están en el CEF y que ganan menos de 4.100.000, 3 canastas básicas, van a tener el mismo beneficio que tenían por la zona ampliada, lean el texto de la ley, más un 20% de bonificación, más un 25% de la resolución 11/26. Por lo tanto, si hacemos las cuentas, el 95% de ese subsidio que aparentemente pierden está compensado. Por lo tanto, basta de mitos, acá no hay ni comedores, ni peluqueras, ni pymes que se quedan con el subsidio, porque a todas las zonas residenciales les siguen llegando los mismos beneficios que les llegaban ahora vía CEF y vía zona fría. Muy bien, pero además vamos a hablar un poco del segundo punto de esta ley, que es la reforma o la reformulación de las deudas entre distribuidores y empresas provinciales. Bueno, tratar de regularizar el mercado energético mayorista es algo que en la Argentina no se hace desde hace décadas. ¿Y por qué hay que hacerlo entonces? Porque la ineficiencia que se provocó hasta ahora hizo que se acumulara, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fernández, hasta 18.000 millones de dólares de deuda. Y claro, acostumbrados al paga Dios, nadie pagó nada. Entonces, ¿saben qué pasó? Mientras Alberto Fernández decía textual, en la apertura de este Congreso, de las disculpe, diputada, sesiones ordinarias... Por favor, paren el reloj. Diputada, ¿va a seguir gritando?
¿A usted le parece faltarle el respeto a toda la gente? ¿Por qué no grita cuando habla el diputado Martínez? ¿Por qué no grita cuando hablan diputados? ¿Por qué no respeta a la gente cuando habla, diputada? Por favor, es una falta de respeto. ¿Cómo? Pero si son los que interrumpen, Nadie lo interrumpió a Germán, Agustín, nadie lo interrumpió a Germán. Decile que ordene al jefe de bloque. Continúe, diputada Giudice. Gracias, presidente. No, la diputada grita porque justo... Otra vez, diputado. La diputada que fue ministra justo gritaba porque le estaba recordando algo que dijo Alberto Fernández en este recinto cuando abrió las sesiones ordinarias. Y nos dijo a todos en la cara que Argentina tenía la energía y es la energía que necesita el mundo. ¿Sabe qué pasó? Con un poquito de más de 30 grados, el 1 de marzo él decía esto y al poco tiempo hubo un apagón generalizado de todo el sistema eléctrico, que la mitad de la Argentina se quedó sin energía. ¿Y sabe por qué además? Porque esta gente no entiende cómo funciona una matriz productiva en un país. Una matriz productiva en un país requiere de energía y la energía está compuesta por distintos modos de generación eléctrica. Y ustedes lo saben, yo no soy experta, pero hidroeléctrica, nuclear y térmica. Y para que las centrales térmicas funcionen, tiene que haber petróleo. ¿Y saben qué les duele entonces? Que tuvieron que importar, que hubo un déficit en la producción de petróleo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hoy, gracias a estas políticas como el RIGI y el impulso que se está dando a Vaca Muerta y también la deuda y la espada de Damocles que se le quitó de encima a YPF con 16.000 millones de dólares que teníamos que pagar en los fueros internacionales, hoy YPF está dando un récord de producción de petróleo que no había dado en los últimos 103 años. Cuando hablamos entonces de que por qué es tan importante recomponer la matriz energética y arreglar de una vez los desaguisados que hicieron con la generación de energía eléctrica, la distribución y las estatizadas de las provincias, vamos a mirar entonces por qué aquellas provincias, lo dijeron acá, que tenían deudas, ahora se las va a compensar. Y yo miraba un poco todo el esquema de los números de la Secretaría de Energía. ¿Y saben quién es el mayor deudor de la Argentina en cuanto al déficit que tiene con el mercado mayorista? El inútil de Kicillof. Kicillof, el mismo que nos llevó a lo de YPF, le debe al sistema eléctrico mayorista el 33% de toda la deuda de las provincias. Defiéndanlo si quieren, pero sí les voy a decir a las provincias pagadoras que con esta ley, aquellos que se esforzaron y que llevan al día las cuentas entre la distribución y la generación de energía, van a poder compensar. Y por esta ley, en la Secretaría de Energía, van a poder descontar esos créditos por haber hecho las cosas bien. Por último, presidente, la verdad que habría muchísimo más para decir. Se pasaron todo el día acusando a los diputados que dependen de esos gobernadores que justamente son los que tienen las cosas en regla para favorecer a otros que históricamente, como Formosa, y no quiero nombrar más, pongamos Formosa y Provincia de Buenos Aires, ya tienen bastante, pero también podría hablar de Tierra del Fuego, que no pagaron nunca la deuda de distribución al sistema eléctrico con el esfuerzo de todos los argentinos, pero terminan haciendo populismo, viviendo solamente de los recursos, los ATNs o la coparticipación que el Estado les da, sin aportar nada al conjunto productivo que tiene que hacer la Argentina para salir adelante. Miren, los acusaban a los diputados y yo quiero destacar a Mendoza. Mendoza acompaña la renovación
hasta el 2045 de las energías renovables. ¿Y saben por qué? Porque administran, porque acaban de inaugurar un parque solar, porque tienen las cuentas en orden y porque saben que aquello que hoy compensan recortando una zona ampliada, lo ganan en la tranquilidad que a sus comprovincianos no van a tener que aumentarle el 50% del aporte al fondo que todos los inútiles de las provincias que deben no terminan pagando. Por último, entonces, le digo, presidente, este bloque tiene claro que las políticas del presidente Milei son políticas de un plan integral que se basan en la energía y en la necesidad de inversión que tiene nuestro país, diputada, para poder producir. Los taquígrafos no pueden seguir la sesión por todo el ruido que están haciendo. Me lo están reclamando. Son trabajadores de la Cámara, respétenlo, por favor. Continúe, diputada Giudici. Este gobierno, entonces, promueve este proyecto de readecuación de medidas energéticas para no trasladarles a los ciudadanos la ineficiencia de algunos gobernantes que nos llevaron a la quiebra del sistema energético. Cuando resolvieron el aumento del subsidio, el aporte de cada uno de los argentinos en sus boletas de gas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, no les alcanzó. No les alcanzó con ese aporte formidable y el ministro Daniel, en lugar de girar, creo que era este señor que terminó muy mal, ¿no? Muñoz, me confunden, no me dejan hablar, Guzmán. El 1 de marzo del 2023, el secretario de Energía, Darío Martínez, dijo: recibimos solo el 20% de los fondos para los subsidios energéticos. En vez de girarse 309.000 millones, le habían puesto un techo de 66.000 millones. ¿Sabe cómo lo resolvieron? Lo resolvieron con emisión, lo resolvieron con más populismo, lo resolvieron con políticas que nos dejaron no solo en la destrucción de nuestra matriz energética, nos volvieron dependientes, importadores de petróleo cuando ahora exportamos, y además cerraron el balance, dejándonos a la puerta de hiperinflación, con 211 de inflación acumulada, reservas negativas de 13.000 millones de dólares y un déficit de casi 7 puntos. Entonces, antes de dar clases, escuchen, entiendan lo que es un modelo productivo de país, cómo se saca a la Argentina adelante, y tengan un poco más de respeto de escrachar y de señalar a los diputados que en sus provincias ponen el hombro y el esfuerzo para que todo el país salga adelante. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, diputada Giudici.